Continuando con el rey saqueador de tumbas, al prota le aparece una ventana emergente que le menciona que las condiciones básicas para el aumento del poder de la reliquia permanece con un cierto grado. Acaso nos muestra una tabla que dice lo siguiente: clase antigüedades clase B a clase general clase C, haz un comportamiento general. Clase general clase C a clase rara clase B, haz un comportamiento raro. Clase rara clase B hacia la clase tesoro clase A debe tener un valor que pueda ser evaluado como tesoro. Clase tesoro clase A clase legendaria clase S debe convertir a su dueño en el héroe de su época. Clase legendaria clase S a clase divina clase S, tanto las obras como sus dueños deben de ser divinos. Observando todo esto, el prota se encontraba analizando eso, mientras mencionaba que al parecer tenía que cumplir algunas condiciones para actualizar las reliquias de ahora en adelante. Inmediatamente el prota terminaba observando hacia el cielo mientras llamaba la atención del cuervo y le preguntaba a este que si acaso no podía explicarle un poco más acerca de esas actualizaciones, preguntando por ejemplo el hecho de qué quería decir con que debería de tener un valor de clase para ser designado como un tesoro. Además, el requisito de convertir a sus dueños en héroes de la época, y era necesario aumentar su reputación con las reliquias después de todo. Pero en eso el prota se da cuenta que por más preguntas que hiciera nadie le respondía, pues al parecer el cuervo no quería responderle o a este no le apetecía en ese momento. El prota mientras maldecía mencionaba que se había ido otra vez sin decirle nada, y observando todas sus reliquias que se encontraban apiladas, el prota les preguntaba a alguna de ellas que si acaso sabían algo. Comenzando las hachas gemelas a responderle al prota que no sabía nada, e incluso su espada le mencionaba que tampoco lo sabía. En eso el asistente del prota se encontraba escuchando cómo el chico se encontraba maldiciendo por la pésima situación que tenía ahora entre manos. Observando al prota que se acercaba, este le preguntaba si acaso estaba enfermo. El chico le mencionaba al prota que tenía que enfriar un poco su cabeza y que sería mejor que echase un vistazo a las noticias ya que algo extraño estaba sucediendo nuevamente. El prota mencionaba que qué era lo que había de nuevo, mientras que encendía el televisor y escuchaban en las noticias que era un evento de último minuto. Mientras vemos un mapa de todo el planeta, el presentador mencionaba que las tumbas habían comenzado a aparecer por todas partes, e inusualmente si marcas a esas tumbas en un mapa aparecerían de esa forma. Esto terminó llamando la atención del prota mientras seguía escuchando al reportero que mencionaba que sus compañeros reporteros habían intentado hacerle algunas preguntas a Pandora sobre este fenómeno. Y mientras entrevistaban a una de las personas que formaban parte de la organización de Pandora, esta mencionaba que como estaban investigando actualmente para ellos sería difícil darles una respuesta concreta. El periodista mencionaba que después de todo no pudieron tener respuestas claras ante ese asunto. El prota escuchando eso mencionaba que esos chicos de Pandora decían que no sabían nada pero no son más que simples mentirosos. En el televisor seguían mencionando que en los estados estaban evacuando a los ciudadanos cercanos a las tumbas. El asistente del prota alarmado le preguntaba a este que si acaso lo escondían cuando realmente sabían la verdad, y le preguntaba al prota que si acaso este también sabía lo que estaba sucediendo, a lo que el prota rápidamente le mencionaba que por supuesto. El prota mencionaba que esa es una señal de que aparecería la séptima tumba. El prota comenzó a mencionarse que pronto habrán 7 grandes tumbas que aparecerán como anillo de tumbas. Y el prota se mencionaba que este suponía que eso sucedería unos años más en el futuro, pero al parecer este mismo se encontraba cambiando nuevamente. El asistente del prota le preguntaba que cuál es la peculiaridad de esas 7 tumbas, a lo que el prota le mencionaba que son más grandes, más preciosas y más peligrosas que otras tumbas. El prota continuó mencionando que esas tumbas contienen las 7 naturalezas pecaminosas del cristianismo, y son tumbas a las cuales a nadie les gustaría ir y ni siquiera hablar acerca de ellas. Y en el pasado el prota, gracias a sus reliquias arqueológicas que le dieron la capacidad de poder robar, fue capaz de tomar así de esta manera una de las 7 tumbas mortales, siendo esta la tumba de la avaricia. Y por supuesto, bajo el mando del presidente Wong en el pasado, el prota simplemente era un mero ladrón de tumbas en lugar de ser un conquistador de tumbas, y casi todos los que conquistaron estas 7 tumbas llegaron al trono. El asistente del prota mencionaba que si todas son tan importantes, entonces ¿no deberían de estar bajo supervisión todas ellas? En eso el prota mencionaba que ese era el principal problema, ya que aún así no podía dejar que el presidente Wong y esos idiotas de Pandora le quitaran las tumbas de esa manera. El prota continuó mencionando que se deberían de tener reliquias de al menos primer grado para poder entrar en esas tumbas. Además de eso, también se necesitarían buenos compañeros y buenas reliquias. Pensando en ello, el prota se mencionaba que era bastante difícil conseguir un socio bastante bueno y confiable en poco tiempo. En otras palabras, no tenía más remedio que actualizar las reliquias que tenía por ahora. Pero inmediatamente el prota pensó acerca de un compañero. En eso el prota terminó acercándose rápidamente a la caja fuerte y al abrirla terminó sacando el libro de Avesta, que es una de las reliquias de rango S, y mencionaba que con eso podría traer fácilmente a Adam a su lado. Con una sonrisa maliciosa, el prota mencionaba que incluso podría lograr convertirse en una deidad gracias a eso. ¿Y no sería entonces el destino para el cual se vuelva una deidad después de todo? Inmediatamente el prota comenzaba a utilizar el libro de Avesta, mencionándole a este que era su primera misión, ordenándole al libro que tenía que convertirlo en un clérigo. El sistema inmediatamente interrumpe todo esto y le menciona al prota que no cumple con los requisitos de elegibilidad para esta reliquia,
La segunda ventana emergente le mencionaba que las reliquias religiosas necesitan la reputación y popularidad del usuario. Una tercera ventana emergente le mencionaba al prota que necesitaba al menos 10 personas que estuviesen conectadas con este. Furioso el prota mientras pisoteaba el libro de Avesta le mencionaba a este que si acaso no podía entender que lo estaba utilizando para ganar popularidad, mientras que el libro comenzaba a quejarse ya que le dolía. El prota continuó mencionándole que cómo esperaba que sea popular para utilizarlo y luego ser popular otra vez. Pero en eso el prota se detiene y comenzaba a pensar mencionando que ahora que lo pensaba minuciosamente, Austin Rockefeller era un tipo verdaderamente famoso. Y por supuesto que para este no sería un gran problema conectarse fácilmente con 10 personas. El prota en ese momento le preguntaba a su asistente que Austin Rockefeller qué era lo que hacía este exactamente. El asistente del prota le mencionaba a este que bueno, entre las muchas cosas que hace sabe cantar, sabe actuar y también escribe novelas, las cuales este llegó a leer una de ellas y le había parecido muy divertida. El prota inmediatamente mencionaba que novelas. Rápidamente pensó que incluso si era difícil cantar o actuar, si es una novela entonces las cosas serían completamente diferentes. El prota en ese momento se mencionaba que solamente pensaba que utilizar la computadora era más que suficiente para escribir una novela, y primero había comenzado leyendo todas las novelas que había escrito Austin Rockefeller. En eso, mientras el prota mencionaba que no lo podía entender del todo, observamos cómo los tres mosqueteros estaban llevando a cabo sus labores de jardineros. El prota recostado se encontraba mencionando que por qué era tan popular, ya que no podía entender del todo lo que estaba sucediendo. En eso uno de los tres mosqueteros le preguntaba al prota que qué era lo que estaba leyendo. Este último inmediatamente le mencionaba que estaba leyendo eso como referencia para escribir una novela, pero ¿qué demonios era todo eso? Ya que no lo podía entender. El prota mencionaba que si acaso debería de rendirse ya que ese libro es bastante popular pero no lograba entenderlo, a lo que su asistente mientras se reía maliciosamente le mencionaba al prota que los libros eróticos eran mucho mejores. Cerrando ese libro, el prota se mencionaba que si se trataba de ese tema entonces creía que tenía la suficiente confianza como para lograrlo, ya que incluso podría escribir todo eso con los ojos cerrados. El asistente del prota le mencionaba a este que porque una novela, a lo que el prota retirándose del sitio le mencionaba que pronto lo descubriría. Luego de un par de horas de estar escribiendo, el prota se sentía bastante satisfecho al notar que sus artículos se estaban volviendo cada vez más populares. Sonriendo, el prota se mencionaba que eso era bueno y que realmente le había parecido divertido, pero realmente no sabía si lo llegarían a descubrir, entonces ¿debería de convertir eso en una profesión real para su futuro? El día pasó tranquilamente y la noche terminó llegando, cuando el prota mencionaba que ya lo había culminado. Todos los que se encontraban presentes le preguntaban al prota qué era eso, a lo que este último les mencionaba que era la novela que él mismo había escrito. Le pidió a su asistente que la leyera y le diera su opinión al respecto. El chico observando al prota le mencionaba que si acaso ya había terminado y que realmente era muy rápido. Otro de los chicos le mencionaba al prota que había escuchado que se trataba de algo erótico, a lo que el prota le mencionaba que sí, que tenía que seguir leyendo. Y mientras los observaba leer, el prota pensaba que de esta forma se terminarían convirtiendo en sus fans. Esto mientras observamos al asistente del prota completamente concentrado. El prota mientras los observaba seguía pensando que esos muchachos ya contaban como 4 personas. Ahora solamente le restaba encontrar a otras 6 personas luego de ello, mientras que observamos al pelirrubio que se encontraba mencionando que si acaso realmente era lo que éste esperaba. Aún así, el prota seguía pensando que si acaso realmente el verdadero problema ahora serían 6 personas o no. Este se preguntaba que entonces qué debería de hacer si llegaba una oferta de publicación. El prota seguía pensando en qué pasaría si el libro llegase a venderse tan bien que las personas quisieran una secuela e incluso una película, entonces ¿tendría más presión que lo que tiene ahora mismo? Aún así, el prota pensando que había creado la mejor obra de arte se mencionaba que eso era muy difícil ya que estaba ocupado con las tumbas ahora mismo. En eso el prota terminó abriendo los ojos y observaba cómo el asistente principal de este se encontraba retirándose, llamando al esclavo número 1 que si acaso ya había terminado de leerla, a lo que el chico le mencionaba que sí. El prota rápidamente le preguntaba a este que cómo había estado, y este último tratando de contenerse le mencionaba al prota literalmente tartamudeando que de verdad era muy divertido y que era un excelente, le entregaba un 10, mencionándole así a su jefe que era un completo genio. Pero por supuesto el prota no es ningún tonto y rápidamente comprendió de qué se trataba. Inmediatamente el prota le mencionaba que estaba hablando muy en serio y que de cualquier manera podría saber la verdad utilizando la reliquia de Shakespeare. Y si estaba diciéndole mentiras entonces, pero rápidamente el asistente número 1 con lágrimas en los ojos le mencionaba al prota que bien, le iba a decir la verdad, estaba a punto de hablar. El chico le mencionaba al prota que su trabajo era muy ordinario y que no tenía mucho contenido divertido. Además de eso, ¿dónde se encontraba el erotismo en esa novela? El prota se sentía bastante malherido por los comentarios del chico mientras lo insultaba llamándolo mocoso, a lo que este último le mencionaba que lo más importante en qué tipo de eslogan salen las reliquias en un drama erótico. El prota le gritaba al chico que por supuesto las reliquias son muy importantes ahora mismo, a lo que este último le respondía al prota que no había nada inherente en su cabeza.
En eso uno de los tres mosqueteros terminó llamando la atención del prota y le mencionaba a este que en realidad hubo partes en las cuales este tuvo que omitirlas ya que había palabras que este no conocía, a lo que el prota se quedaba sorprendido de esto. El chico le preguntaba al prota que qué significaba Ryuk, a lo que el prota le mencionaba a este que era que hacía mucho frío. El rubio de los tres mosqueteros le preguntaba al prota que qué significaba Shinsong, a lo que el prota le mencionaba que era esfuerzo. Otro de los chicos le preguntaba al prota que qué significaba Kihet, a lo que el prota le mencionaba que era mantenerse alejado. En eso el prota observándolos les mencionaba que eso solamente fue en la primera fila y que si acaso ni siquiera habían leído la primera línea completa. El asistente principal del prota le mencionaba a este que había una desventaja más, y era que las palabras que este utilizaba eran muy difíciles, mencionándole a su jefe que si en serio no tenía una mejor idea que esa. Decepcionado del prota, el chico le mencionaba que las palabras deben de utilizarse para que las entiendan sus fanáticos. En eso el prota se encontraba pensando que después de todo las novelas no son tan fáciles como este pensaba. En eso el prota mencionaba que por supuesto había mucha diferencia entre hacerlo y hacerlo cuidadosamente, tomando la decisión de irse a dormir luego de eso. Vemos al asistente del prota, el cual se encontraba restaurando las reliquias mientras mencionaba que estaba constantemente haciendo reparaciones y no había fin para todo lo que hacía. En eso el prota terminó abriendo la puerta de la habitación en la cual este se encontraba y terminó tirándole un bolso justo delante mientras le mencionaba que estaban listos para salir. Sorprendido el chico le mencionaba al prota que tan repentinamente entonces hacia dónde saldrían esta vez, a lo que el prota le mencionaba que era Kioto, Japón. En las noticias el prota observaba desde el celular que había misteriosas desapariciones en Kioto y el número de personas desaparecidas era alrededor de 2000 personas. El prota al escuchar eso mencionaba que el motivo era por supuesto muy obvio, a lo que la persona, el presentador en este caso mencionaba que se decía que todas las personas desaparecidas eran mujeres. El prota confiado mencionaba que la única reliquia que podía hacer algo como eso era la reliquia del harén. El asistente del prota confundido le preguntaba que a qué se refería con esa reliquia. El prota entonces sonriéndole al chico le mencionaba que no era una gran reliquia porque no tiene otra característica más allá de la de poseer múltiples mujeres. Pero por supuesto tanto el prota como su asistente lo podían beneficiar en ese momento, causando que el chico emocionado mencionara que entonces ya era una reliquia lo suficientemente importante para conseguirla y si la conseguían entonces le pertenecía a este. Con una sonrisa maliciosa y rompiendo los sueños del asistente, el prota mencionaba que con esa reliquia podría conseguir a las chicas que quisiera y hacerlas sus fans. El asistente del prota le gritaba a este bastante sorprendido que si acaso quería nuevos fans y que si acaso no se había rendido ya con todo eso. El prota le preguntaba que por qué se rendiría, ya que necesitaba reunir al menos 10 fanáticos para tener un contrato con el libro de Avesta. Y de todos modos, si había entendido los preparativos, entonces era momento de partir de inmediato. Para la noche de ese mismo día, los chicos andaban llegando a Kioto, Japón. En Kioto nos encontramos en un bosque de bambú, mientras que una persona mencionaba que las personas desaparecidas se decía que éstas se reunían en un templo más allá del bosque de bambú. Sin embargo, la policía patrulla toda esa área del bosque y no ha encontrado absolutamente nada. El asistente del prota se encontraba leyéndole las noticias y les mencionaba que incluso las chicas miembros del parlamento se decía que también habían desaparecido. El prota mencionaba que si acaso esa era la razón por la cual estaban tantos policías reunidos allí y que al parecer eso le parecía un tanto molesto. El chico que continuaba observando las noticias le mencionaba al prota que si acaso esa no era una reliquia peligrosa, mientras que en su celular se nos da una noticia de último minuto, y era que el primer ministro fue raptado, y un oficial de la policía fue desvivido durante la operación de rescate. El prota escuchando eso mencionaba que si acaso eso era posible y que de ninguna manera podría ser así, no tendría sentido ya que esa reliquia solamente atraía a mujeres que sean fuertes. El prota en eso pensaba en otra reliquia, la famosa reliquia de la silla del rey que floreció con 3000 concubinas en el palacio, una reliquia Casanova que es sinónimo de Playboy. Pensando en todo esto, el prota mencionaba que no tendría el más mínimo sentido ya que esta no posee el poder para acabar con las personas. Y quizás la persona que utilizó la reliquia del harén probablemente deba de tener a otras reliquias en su posesión. En eso el prota le mencionaba a su asistente que primero haría un poco de exploración, así que tenía que esperarlo en ese sitio, a lo que el chico le mencionaba al prota que está bien y que tenía que cuidarse. En eso observamos a los guardias que se encontraban patrullando y uno de estos rápidamente escuchó un ruido que se acercaba hacia este, pero para cuando había reaccionado ya había sido demasiado tarde. Su compañero que se le había adelantado un poco terminó volteando sorprendido preguntando qué era lo que estaba pasando, pero rápidamente el prota de una poderosa patada en el estómago lo dejó completamente fuera de combate. En eso el prota observándolos les mencionaba que hasta que este obtenga la reliquia del harén, estos tenían que tomarse una pequeña siesta. Inmediatamente el prota escuchaba no tan lejos de donde este se encontraba que alguien gritaba que era por ese sitio, mencionando entonces que creía que habían otras personas cerca. Vemos a un grupo de mujeres que al parecer se encontraban siendo poseídas, mientras que uno de los policías les mencionaba que ellos eran policías y que no debían de preocuparse, ya que ahora estarían a salvo con ellos. Acercándose a las mujeres, uno de los policías les mencionaba que tenían que ir con ellos ya que estos se encargarían de guiarlas. Pero en ese momento algo raro terminó sucediendo. Los policías se percataron de que las señoritas traían objetos cortopunzantes y contundentes en sus manos, mencionando que por qué hacían algo como eso.
Otro de los guardias mencionaba que tenían que colocar sus armas en el suelo y era una advertencia, ya que si no lo hacían entonces tendrían que utilizar la fuerza. Pero vemos cómo esto no funcionó, ya que el prota a la distancia terminó escuchando unos gritos que terminaron alertándolo demasiado. En el campo de batalla, una de las señoritas con un objeto cortopunzante en su mano se encontraba balanzándose sobre uno de los policías, mientras que éste le preguntaba que por qué le hacía algo como eso. Otra persona mencionaba que era como si esas mujeres estuviesen siendo poseídas. El prota a la distancia se encontraba mencionando que si acaso sería que no solamente hubieran utilizado la reliquia del harén, ya que usaron a las mujeres como armas después de todo. En eso observamos los pies de una persona que terminaba pisando algunas hojas secas, causando un ruido que terminó alertando al prota, y para cuando este volteó se dio cuenta que había múltiples mujeres que se encontraban al acecho de este. Intentando convencerlas de que no lo atacaran, el prota le pedía a estas damas que tenían que esperar un poco, ya que no quería estar peleando con civiles, así que debían de calmarse, pero obviamente esto no funcionó, ya que una de las chicas rápidamente se abalanzó sobre este con un bate en la mano para golpearlo. Viendo esto, el prota mencionaba que obviamente hablar era completamente inútil, y mientras esquivaba el ataque de la señorita le mencionaba que tenía que mantener la calma, ya que solamente había venido a explorar. Mientras otra se abalanzaba para atacarlo y el prota la detenía con su antebrazo, seguía mencionando que solamente se iría en unos momentos, no tenían que preocuparse tanto. Pero entonces, entre la multitud de chicas, el prota pudo notar algo, y era que una de estas se encontraba dándole la espalda. Rápidamente el prota vio cómo esta se alejaba del sitio y el prota mencionaba que entonces esa chica podría ser. Cayendo en cuenta rápidamente de que esa chica podría ser la propietaria de la guía del futuro, observando cómo una chica se abalanzaba sobre el prota con un objeto cortopunzante. Observándola, el prota mencionaba que nunca pensó que ella estaría en un sitio como ese, aún así no había nada más que hacer, procediendo a sacar una de sus reliquias, siendo esta la espada. El prota con la espada terminó dejando fuera de combate a alguna de las chicas y con la vaina de la misma terminó deteniendo el objeto cortopunzante que tenía la otra señorita, la cual se encontraba a punto de atacarlo, causando que este último comenzara a girar en el aire, mientras que el prota con la misma espada terminaba colocándola en el cuello de la señorita mientras le mencionaba que tenía que dejar de moverse, llamándola idiota. Mientras la chica intentaba liberarse a toda costa, el prota le mencionaba que la había salvado destruyendo la guía del futuro, preguntándole que si acaso no lo recordaba, llamándola por su nombre, Yuki Sasaki. Y esto al parecer tuvo una especie de efecto en la señorita, ya que rápidamente sintió algo dentro de sí misma y volvió en sí cuando mencionaba que su nombre era Sasaki. Esta última reconocía la voz del prota, y en eso varias ventanas emergentes aparecieron delante del chico. La primera le mencionaba que los sentimientos del oponente se habían aumentado, y la hipnosis causada por la reliquia en el oponente se debilitaba. En eso el prota preguntaba si acaso algo como eso era posible, y llamando la atención de la señorita le preguntaba que si acaso quería seguir más o ya se había despertado. La señorita sorprendida se encontraba balbuceando que esta se llamaba Sasaki. En un cambio de escena en el interior del bosque observamos al asistente del prota, el cual se había sentado en el suelo mientras seguía hojeando su celular. En eso el prota terminó llegando mientras le mencionaba al chico que se encontraba cansado, a lo que el asistente le preguntaba a este que si acaso ya había regresado y le preguntaba quién era esa chica de secundaria que traía consigo. Mientras la dejaba en el suelo, el prota mencionaba que era una niña japonesa y no sabía que quedaría atrapada en algo como eso, y por casualidad se habían encontrado en el camino. Mientras Sasaki todavía lucía un poco desorientada, el prota le preguntaba a esta que si acaso había vuelto, a lo que la chica balbuceando le mencionaba al prota que suponía que era como si hubiese regresado. Inmediatamente el prota le preguntaba si acaso recordaba algo de cuando estaba hipnotizada, que si acaso sabía qué era lo que estaba pasando en ese sitio. La chica mencionaba que la persona que la había guiado era un soldado estadounidense y recordaba que su nombre era Adi Simon. El prota al escuchar eso mencionaba que si era alguien del ejército de los Estados Unidos, entonces podría ser uno de los hombres de Keira, alguien con las capacidades para poder utilizar apropiadamente una reliquia. El asistente del prota mencionaba que si eso era cierto, entonces esta persona también sabía hablar japonés. La chica comenzó a mencionar que hay muchas personas hipnotizadas en ese santuario y además hay muchos pueblos cercanos al mismo. Estaban hablando de más de 2000 personas. El prota le mencionaba a la señorita que el poder de lucha de las mujeres era un tanto inusual, preguntándole que si acaso ese es el efecto de la hipnosis. Sasaki le mencionaba al prota que Simon también tiene reliquias de nigromancia, a lo que el prota mencionaba que entonces todo eso podría tratarse de nigromancia. Escuchando esto, el prota se mencionaba que al parecer Simon no es simplemente un pervertido, sino que al mismo tiempo estaba tratando de hacer un ejército poderoso utilizando la nigromancia. Sasaki le mencionaba al prota que entonces sería bastante difícil acercarse a Simon, pero eso era porque tenía un ejército femenino hipnotizado, ¿o no? El prota mencionaba que eso era lo más seguro, ya que tendrían que lidiar con un ejército de 2000 personas, y aún así tenían que encontrar cómo lidiar con todo eso de una sola vez. El prota levantándose le mencionaba a la señorita que por ahora iba a regresar a su hotel, y le mencionaba a esta que tenía que seguir su camino, preguntándole si acaso llevaba dinero consigo, a lo que esta le mencionaba que no tenía. Arrojándole un fajo de billete, el prota le mencionaba a esta que no tenía que escapar a ningún otro lado y tenía que irse a casa directamente y no tenía que involucrarse más en ese tipo de cosas. En eso, mientras el prota estaba por retirarse, la señorita terminó llamándole la atención a este y le mencionaba que acababa de decirle que se fuera y viviera un futuro limpiamente y que eso era tan romántico y si acaso eso era todo por ella.
mostrándonos cómo al parecer la señorita estaba comenzando a sentir cosas por el prota, y esta le preguntaba al prota que si acaso esa era la razón por la cual también la había salvado ese día, causando que el prota se preocupara un poco por ello. Pero siendo un prota badass, este le mencionaba a la señorita sin titubear ni por un segundo que su futuro brillante terminaría rompiéndose, así que tenía que irse a casa inmediatamente. El asistente del prota, luego de observar todo eso, bastante celoso, le mencionaba al prota que este era tan popular y que él también quería hacerlo, a lo que el prota le mencionaba que tenía que callarse y que esa chica simplemente era una niña menor. Y mientras estos estaban tomando su camino, múltiples ventanas emergentes terminaron apareciendo justo delante del prota. La primera ventana emergente le mencionaba al prota que el uso básico de la reliquia religiosa se cumplía parcialmente. La segunda ventana emergente le mencionaba que las condiciones reputación 0, popularidad básica 50 por encima de 10 personas. Y la tercera ventana emergente mencionaba que los requisitos era que al menos 10 personas tuviesen contacto con este, siendo así 4 de 10 personas. Pensando en ello, el prota se mencionaba que creía que esa chica se había enamorado de él, pero ¿por qué solamente habían 4 personas? En la habitación de hotel del prota, estos se encontraban hablando acerca de la reliquia de Anubis. El asistente del prota mencionaba que a simple vista no parecía ser muy útil, a lo que el prota mencionaba que lo sabía perfectamente. Mientras el chico observaba al prota, este le mencionaba que incluso si lo había mandado a restaurar a todas las reliquias, le había dicho que no tocara esas 3 reliquias por si acaso. El chico le mencionaba al prota algo confundido que sí, por esa misma razón este las había dejado así. Inmediatamente el prota le mencionaba al chico que tenía que seguirlo ya que iban a hacer algo de entrenamiento para perros, a lo que este le preguntaba al prota que a qué se refería con eso. Aún así, un rato después terminaron llegando a un parque donde el prota había mencionado que ese lugar estaría más que perfecto. En eso el prota terminó arrojando la reliquia de Anubis al suelo mientras mencionaba que tenía que salir de allí, llamándolo pequeño perro. Inmediatamente la reliquia comenzó a manifestar un cuerpo físico y Anubis había salido en ese momento, preguntando qué era lo que estaba pasando y que en dónde se encontraba. Inmediatamente el prota le mencionaba que había pasado mucho tiempo desde que se habían conocido, a lo que el perro le mencionaba a este que se trataba de él nuevamente. Furioso, Anubis le mencionaba al prota insultando al prota que esta vez iba a ser destrozado por él. Pero fue entonces que en contra de su voluntad el cuerpo de Anubis terminó incrustándose en el suelo, mientras le mencionaba al prota que no podía mover su cuerpo a su voluntad, preguntándole a este que qué era lo que le había hecho. El prota le mencionaba a la reliquia que este no le había hecho nada y que todo eso le había pasado por desobedecerle. Señalando al asistente, el prota le mencionaba a la reliquia que si firmaba un contrato con él, entonces su amigo allí presente lo restauraría de la mejor manera. Furioso, Anubis le mencionaba al prota que si acaso quería que hiciese un contrato con alguien como él, que no tenía que hacerlo reír. El prota en eso le mencionaba que estaba esperando una respuesta como esa de su parte, entonces tendrían que comenzar a entrenar al perro tonto, mientras que observamos cómo la reliquia cuerda se acercaba rápidamente hacia este. Esta reliquia terminó envolviendo el cuello de Anubis mientras que este preguntaba que qué era todo eso. El prota, sujetando al otro extremo de la cuerda, mencionaba que en primer lugar utilizarían una correa, a lo que Anubis comenzaba a maldecir al prota. Este último le mencionaba que ahora era momento de dar un paseo juntos, llamando hacia Anubis perrito. Y este último le mencionaba al prota que de ninguna manera no quería hacer nada como eso. En eso la cuerda comenzaba a estrangular a Anubis mientras le mencionaba a este llamándolo también perrito que tenía que obedecer al amo, mientras que Anubis se encontraba mencionando que le parecía muy rico el apretón. Aún así, esta le mencionaba a la cuerda que tenía que escucharlo atentamente, ya que no se supone que deba de estar del lado de las reliquias o cómo puede ser que esté del lado de un simple y sucio humano. La cuerda, apretando tan fuerte el cuello de Anubis que hacía que este se quejara, le mencionaba que iban a jugar, tenía que intentar probar a ese maestro y no tenía que ser un idiota. El prota, observando esto, mencionaba que la fuerza de la cuerda había aumentado a medida que evolucionara. En eso el prota le mencionaba a Anubis que tenía que intentar algo más, y en eso le pedía que le diese la mano, a lo que la cuerda le mencionaba a esta que tenía que dar la mano, y Anubis mencionaba que cada vez era más irritante. Aún así, Anubis se mencionaba que tenía toda la desventaja y por el momento iba a hacer lo que el prota quisiera. Tenía que aguantar todo eso hasta que fuese recuperado completamente. Como si de un perrito se tratara, Anubis terminó entregándole la patica al prota mientras que este le mencionaba que lo había hecho muy bien y ahora le pedía la otra patita e incluso le mencionaba a este que tenía que sentarse. Arrojando una pelota, el prota le mencionaba a Anubis que lo había hecho muy bien y que tenía que seguir así que iban a ir al siguiente paso, tenía que atraparla, causando que Anubis se enfureciera con el prota. En eso Anubis le mencionaba al prota llamándolo humano que si lo obligaba a hacer algo como eso lo pagaría muy caro y que no tenía que olvidarse que estaba lidiando con un dios. Pero aún así, sin darle mayor importancia, la cuerda terminó arrastrando a Anubis mencionando que qué era lo que estaba haciendo, había dicho que lo atraparan, tenían que atraparlo, a lo que Anubis le mencionaba a la cuerda que eso iba a hacer. Un rato después fue la cuerda la cual terminó llegando con la pelota hacia la cara del prota y mientras lo llamaba maestro le mencionaba que ella la había traído, mientras observamos cómo Anubis literalmente había pasado a mejor vida. En eso el prota le mencionaba a la cuerda que no tenía que ser ella quien lo atrapara sino Anubis. El prota rápidamente tomando la pelota mencionaba que iban a probar una vez más, a lo que Anubis escuchando eso se mencionaba que no, este debería de reaccionar como el prota quisiera en el momento en el que este lo pidiera.
Cuando la pelota aún se encontraba en el aire, Anubis se desplazó rápidamente y terminó atrapando la pelota, mientras que el prota le mencionaba que lo había hecho muy bien. Y en eso, mientras observamos cómo Anubis se encontraba llorando de la frustración, se nos menciona que estuvieron ensayando constantemente hasta que el espíritu de la reliquia lo comprendiera. Un rato después, el prota le mencionaba a Anubis que era momento de hacer un trato con este, a lo que Anubis le mencionaba a este que tenía una condición si quería hacer un trato con él. Le mencionó al prota que debería de tener una fuerte convicción y un juicio frío, y además de eso debe de estar cerca de la muerte continuamente. Pero ahora que lo pensaba, el prota ya los conocía, preguntándole si acaso no era verdad. Mientras el prota le sonreía, Anubis le mencionaba que era sorprendente, pero aún así no era demasiado. Fue entonces en ese momento que comenzaron a hacer el contrato y el prota mencionaba que eso era hermoso, mientras un grabado de Anubis se marcaba en el brazo del prota. En eso, Anubis se sentía muy feliz mientras escuchaba al prota que le ordenaba a su asistente que fuera al hotel y restaurara a ese chico de inmediato, causando que Anubis mencionara que finalmente iba a obtener lo que quería. Pero mientras le cambiaba la expresión rápidamente, el prota le mencionaba que no tenía que restaurarlo demasiado, solamente un poco, lo suficiente para que no terminase pereciendo, causando que Anubis se enojara con esto. El prota seguía mencionando que no sabía si iban a ser traicionados una vez que la restauraran por completo, a lo que Anubis le mencionaba al prota que era demasiado y que este había hecho todo lo que él había dicho. Y el prota simplemente le respondía que sí, había hecho un excelente trabajo y tenía que seguir así en el futuro. Esa misma noche, en el templo al cual el prota no pudo acceder la noche anterior, una persona se encontraba llamando a su maestro. Era una mujer que había llegado donde estaba un hombre acostado y le mencionaba a este que tenían intrusos. El hombre, levantándose inmediatamente, mencionaba que era demasiado temprano y preguntaba quién era el que se atrevía a invadir su sagrado harén y despertarlo. En eso, el hombre mencionaba que no sabía quién era, pero no dejaría que se fuese tan fácilmente. Mientras un grupo de mujeres se encontraban presentes en el templo, el hombre mencionaba que no le interesaban los civiles y, llamando a los tontos, les ordenaba que tenían que salir inmediatamente. Y los intrusos eran el prota y su asistente, siendo el prota el cual le mencionaba al hombre que tenía que pedirle que fuera hacia donde estaban ellos, a lo que el hombre, sonriéndole, le mencionaba que estaba bien. Inmediatamente el prota se puso en alerta, mientras que Aidan salía del templo y le mencionaba al prota que tenía mucha curiosidad sobre quién estaba tratando de molestar al hombre. Y mientras lo observaba, Aidan le mencionaba al prota que este no tenía miedo y era la primera vez que veía a alguien llegar hasta ese sitio de esa manera. Aún así, mientras eran rodeados, el hombre le mencionaba al prota que todas las mujeres del templo Aidan se encontraban allí, y sus tropas se encontraban escondidas en las bahías cercanas, así que estaba completamente rodeado. Y además, esas no eran mujeres comunes y corrientes, ya que eran mujeres bendecidas con el espíritu de la valentía de los guerreros. Por lo que ese es un ejército de 2000 personas y ustedes apenas eran un par de puños, le mencionaba el prota. En eso, mientras sonreía, el prota mencionaba que por alguna razón no se sorprendía, y mientras su mano emitía un brillo dorado, este terminó acercándola al suelo rápidamente. Esto causó que un pilar de energía dorada se desprendiera del cielo y terminara generando una pequeña explosión en el sitio en el cual estos se encontraban. Para la sorpresa de todos los presentes, múltiples cadáveres comenzaron a emerger de la tierra. Cadáveres que incluso poseían armaduras de caballeros y soldados, y el prota mencionaba que tenía que dejar traer a sus 20.000 soldados no muertos ordinarios para esa ocasión. Y por supuesto, esos eran caballeros reales de otro mundo llamados por los dioses. Sonriéndole al hombre, el prota le preguntaba que si acaso lo entendía, y Aidan le mencionaba al prota que algo como eso no era posible. Mientras vemos como incluso habían soldados o espíritus flotando en el aire, el prota mencionaba que solamente necesitaba llamarlos y estos terminarían viniendo. Mientras todos los esqueletos observaban a Aidan, el prota le mencionaba al chico que se encontraba completamente rodeado, a lo que este último simplemente se encontraba maldiciendo e insultando al prota. Ante la humillación que estaba sintiendo, el hombre le preguntaba a las mujeres que qué demonios estaban haciendo. Tenían que atacar, solamente eran un puñado de huesos y tenían que atacar inmediatamente. Sonriendo, el prota mencionaba que no importara cuán hipnotizados estuviesen, pues si se acercaban a esos muertos vivientes, literalmente serían desvividas. Y por supuesto, también era una guerra donde la diferencia numérica era 10 veces mayor a la principal. El prota le seguía mencionando a las mujeres que participar en esa guerra era autodesvivirse. Comenzando a caminar lentamente, el prota mencionaba que no le haría nada a todos aquellos que se rindan. Además de eso, eran espíritus guerreros sin nombre y tenían que pensárselo bien. Sonriendo, el prota mencionaba que ese tipo los había empujado a una guerra que no podían ganar, preguntándole a las mujeres que si acaso este se merecía su lealtad. Fue entonces que una a una comenzaron a arrodillarse delante del prota mientras le mencionaban a este que se rendían ante él. El americano, al escuchar y observar todo eso, mencionaba que si acaso había escuchado muy bien, que qué demonios les estaba pasando, tenían que atacar. Él había dicho que lo atacaran inmediatamente. Pero a diferencia de Aidan, que nadie lo escuchaba, el prota rápidamente dio la orden de que lo capturaran, siendo los esqueletos vivientes los que se movieron rápidamente para llegar a donde estaba el hombre. Y con sus espadas terminaron posicionándola muy cerca del cuello del tipo, dejando a este último completamente sorprendido. Comprendiendo que estaba derrotado, el hombre mencionaba que algo como eso no era posible y que solamente habían pasado unos días y su vida había cambiado dramáticamente.
El hombre seguía mencionando que incluso había preparado todo para limpiar las 7 tumbas, llamando así la atención del prota, que mientras sonreía le preguntaba acerca de las 7 tumbas y que si acaso estas se encontraban cerca. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like, un comentario y compartan este video para poder llegar a muchas más personas y así hacer crecer esta comunidad. Si has llegado hasta esta parte del video, por favor házmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la frase muerto viviente. De esta forma sabré que llegaste hasta el final, ya que no muchas personas tristemente suelen hacerlo. Y al mismo tiempo participarás por los saludos en un próximo video. Ahora sí, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.